No es una predicación expositiva, es una predicación temática en cuanto a la referencia de la iglesia madura, la iglesia que muestra virtudes. Es lo que vamos a estudiar esta tarde. Y como introducción, hermanos, ustedes recordarán o recuerdan, quienes han tenido un bebé o quienes saben de lo que es un feto que va transformándose a una criatura, ¿no es cierto? El bebé, para ser un bebé, debe de ir, ¿qué, hermanos? ¿Qué, amigos? Conformándose, madurando, ¿no es cierto? Ese bebé va creciendo, se va madurando, y muchas de nuestras visitas al especialista es para observar si ya tiene madurez en sus ojos, si ya hay madurez en su boca, en sus manos, en sus piernas, ¿no es cierto? Siempre hay una preocupación importante cuando hay alguien, un ser que va a nacer, y sobre todo si es parte de nuestra familia, un ser que va a nacer. Hay una preocupación importante porque este ser esté conformándose, esté madurando de acuerdo a lo que esperamos, ¿no es cierto? A que se forme un ser humano completo, con todos sus órganos internos y externos completos. Bueno, déjame decirte, de la misma manera, de igual forma, existen 3 virtudes teológicas. Muchos de los grandes estudiosos del Nuevo Testamento nos enseñan estas virtudes, las comparto. Hay 3 virtudes teológicas que podemos encontrar en las Escrituras, que muestran el desarrollo. Estas virtudes muestran el desarrollo, la madurez que puede tener una iglesia. Estas virtudes se repiten constantemente en el Nuevo Testamento. Bueno, son 3 virtudes: la fe, la esperanza y el amor. Estas virtudes son claves, al igual que como vemos el desarrollo de un bebé, son claves para el crecimiento de la iglesia y la madurez: la fe, la esperanza y el amor. Lo podemos observar en algunos textos, como Colosenses capítulo 1, versículos 3 al 5. Observen cuando dice Pablo a los colosenses: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Enseguida, habiendo oído de vuestra, ¿qué? Habiendo oído de vuestra fe, ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Y cuál otra característica se muestra ahí? Y del amor que tenéis, ¿quiénes? Todos los santos. Entonces tienen fe en Cristo, tienen amor entre todos los santos. ¿A causa de qué? De la esperanza que os está guardada en los cielos. Hay una esperanza. Entonces, ¿cuáles son todas estas características que muestra aquí Pablo a los colosenses? ¿Qué es lo que esa iglesia contiene? Fe, esperanza y amor. ¿Se dan cuenta? Ahí están contenidas. Cuando una iglesia está movida, hermanos, en crecimiento y está madurando, contienen estas 3 cualidades: fe, esperanza y amor. Las 3 demuestran que la vida y el desarrollo y la experiencia de la iglesia descansan en ellas, ¿de acuerdo? La iglesia está descansando en estas 3 virtudes, que son la fe, el amor y la esperanza. Otro texto que tenemos ahí nos habla también acerca de estas 3 cualidades que muestran la vida y desarrollo de la iglesia. Está en Efesios capítulo 1, versículos 15 al 18. ¿Lo pueden ver ahí? ¿Lo tienen ustedes? Ok, ¿dónde está? Por esta causa también, habiendo yo oído de qué. Realmente Colosenses y Efesios es un paralelo. ¿Habiendo oído de qué? ¿Qué se oye en la iglesia en Éfeso? Que tienen una fe, ¿en quién? En el Señor, ¿no? Y vamos a ir viendo, hermanos, que esta fe a veces la tienen en otras personas, en otros hombres. La fe en Jesús. ¿Y de vuestro qué? ¿Para con quién? Para los santos. Y después esta iglesia también no ceso de dar gracias a vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis que cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas
de la gloria de la herencia en los santos. Entonces, solo quiero brevemente, hermanos y amigos, solo quiero brevemente analizar estas tres virtudes que se muestran constantemente en el Nuevo Testamento y que caracterizan a una iglesia sana, caracterizan a una iglesia madura: la fe, la esperanza y el amor. Bueno, quiero hablar de estas tres cosas. La primera, la fe. Primera a los Tesalonicenses capítulo 5, versículo 8, vayan ustedes, esto no va a estar aquí. Primera a los Tesalonicenses 5, 8. Pero nosotros, ¿lo tienen ahí? Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza ¿de qué? De la fe y de amor en la esperanza. Si se dan cuenta, ahí están las tres virtudes, ¿no es cierto? Pero menciona la coraza de la fe, hermanos. Pablo describe la vida cristiana otra vez. Recuerden, en muchas de sus formas de describir la vida cristiana, la lleva a la milicia, en términos militares. Lo está llevando como una vida en donde debe haber equipamiento, la coraza que cubría todos los órganos vitales del cuerpo. Esa era la coraza que se ponían. Entonces lo pone en términos vitales: estar vigilantes, estar adiestrados, estar con este equipamiento adecuado. La coraza es una parte importante militar de aquel tiempo y Pablo la describe aquí, cubría su cuerpo. La fe, entonces, cuando hace esta descripción Pablo, ¿la fe en qué se convierte, hermanos? En la protección, ¿qué? Esencial, ¿contra qué? Contra el enemigo, contra toda tentación. Esto debe caracterizar a la iglesia actual también. La iglesia debe tener una fe en cuanto a creer en todas las cosas que el Señor nos manda, que el Señor nos muestra dentro de la Escritura, porque es confianza a sus promesas, es confianza al plan que Dios nos está dando en nuestras vidas. ¿De acuerdo? Entonces, la creencia inamovible, esto es la fe inamovible en la palabra de Dios, es lo que nos protege de las flechas de la tentación, hermanos. ¿Qué pasa en una iglesia que no tiene fe? No está protegida, hablando en los términos militares, como Pablo los hablaba, no está protegida. ¿Dónde está tu fe? ¿En qué está basada tu fe? ¿En qué estás sustentado conforme a tu fe? ¿Es una fe en cuanto a Dios o es una fe en cuanto a los hombres? ¿Se dan cuenta? Una iglesia debe ser caracterizada por su fe. Ahora entendamos cuál fe, a cuál tipo de fe nos estamos refiriendo y a cuál tipo de fe la Biblia habla. Hay dos tipos de fe, básicamente, hermanos, que tienen dos sentidos importantes. La primera es el sinónimo de creer, la fe de creer. Esto es aceptar lo que la Biblia nos dice, aceptar lo que la Biblia nos habla, especialmente en cuanto al hombre, en cuanto a la salvación, en cuanto a Cristo. Esto es una fe salvadora. Este es un tipo de fe de la que nos habla. Por ejemplo, Hechos capítulo 20, versículo 21, nos dice: testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de la fe, ¿qué? Salvadora, ¿no es cierto? Una fe en el Señor para salvación. Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Es una fe para salvación. Pero la fe que estamos, y esta fe debe caracterizar a la iglesia, ¿no es cierto? Una fe que realmente tiene una iglesia sana, una iglesia madura, debe caracterizar una fe salvadora. Esto es, creyentes verdaderos. Debe haber una fe en la cual realmente ves tu condición, que requieres a un Salvador, que requieres a Cristo. Esta es la fe que debe caracterizar a una iglesia, no una fe que no reconoce a Cristo, no una fe que no es real, que no está sustentada en el Señor. Este es el tipo de fe que debe caracterizar a la iglesia. Pero hay otro tipo de fe, en segundo lugar, que significa aplicar todo el contenido de la doctrina que está incluida aquí en las Escrituras, todo el contenido de la doctrina para que podamos avanzar en nuestra vida cristiana. ¿Cómo aplicamos la fe en nuestro andar diario? Esta mañana yo les decía a los hermanos del discipulado, muchos tienen fe, ¿no es cierto? Pero es una fe sin arrepentimiento, porque si no sanas físicamente, entonces Dios no existe. Si no tienes los recursos monetarios necesarios, entonces Dios no existe.
Si no se arregla el asunto que tú tienes complicado, entonces Dios no existe. ¿Esta es una fe que debe caracterizar una iglesia, hermanos? ¿Amigos? No. Esta no es la fe a la que somos llamados. La fe que vemos aquí es la que usamos la doctrina, la llevamos a cabo, la usamos para entrar en convicción de todo lo que está escrito en la Escritura, para realizarlo en nuestras vidas. Por ejemplo, es un ejercicio que nos santifica. Hechos capítulo 26, versículo 18 dice: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia en los santificados. Esto es una fe salvadora y una fe que te va llevando a una relación de convicción con Dios. La fe, hermanos, desarrolla en nosotros los propósitos de Dios. Cuando hay una fe verdadera en la iglesia, sus propósitos se van a ir desarrollando en cada uno de nosotros. Por ejemplo, el Salmo 37. Salmo 37 dice: confía en Jehová y haz el bien. ¿Por qué debemos confiar en Dios? Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Dice el salmista, debemos confiar. ¿Por qué? Porque Él nos ha dicho que Él es nuestra confianza. Estamos estudiando salmos, estamos orando salmos. Él nos ha dicho en su palabra que debemos depositar nuestra confianza en Él. ¿No es cierto? Si estamos afanosos, debemos depositar nuestra confianza en Él. Si estamos ansiosos, debemos depositar nuestra confianza en Él. Y el Salmo 37 nos dice, confía en Jehová. Versículo 4, deleítate a sí mismo en Jehová, esa es tu fe. Encomienda, versículo 5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Versículo 6, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Versículo 7, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Versículo 8, deja la ira y desecha el enojo. Nuestra fe está sustentada en todas las cosas que Dios nos habla en su palabra, hermanos. ¿De acuerdo? No solamente es la fe salvadora, sino la fe que nos lleva a un desarrollo de nuestra relación con el Señor. Entonces, la fe, hermanos, no caracteriza a los hombres en la iglesia por su autoconfianza. No es por mi propia fe, por mi propia creencia, mis propias convicciones. Una fe verdadera, hermanos, va a tener una dependencia total como creyentes ante el Señor. ¿Se dan cuenta? Esta fe debe caracterizar a la iglesia. Y lamentablemente, hermanos, muchos piensan que tienen fe, pero en realidad su fe no está sustentada ¿en qué? En la palabra del Señor. No está caracterizada su fe por tener convicción en lo que creemos. La iglesia que crece se concentra en los objetivos de la fe, hermanos. Si esta iglesia va a crecer, nos debemos concentrar en los objetivos de la fe. Por ejemplo, la fe se convierte en una unión mutua, ¿no es cierto? ¿Por qué estamos juntos aquí, hermanos? Porque tenemos ¿qué? Una misma ¿qué? ¿Cómo es que nos conocimos? Tenemos una tan buena relación muchos de nosotros. No van a decir, yo no, pastor, yo no tengo comunión con usted. Pero ¿por qué tenemos tanta relación, hermanos? Porque la fe nos provoca a este tipo de unión mutua. Romanos 1:12, observen. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. ¿Qué hace la fe, hermanos? Provoca esa unión mutua, ¿no es cierto? Nos confortamos en la fe, tenemos una misma fe en el Señor. Juntos también, además de una unión mutua, juntos tenemos una fe en el contenido de la predicación. ¿Por qué están aquí, hermanos? ¿Por qué escuchan la predicación? ¿Qué piensas? ¿Mande? Porque el pastor lo dice, ¿no? El pastor dice, ¿no? Exacto. Porque Dios está hablando, no por parte del pastor, sino por parte de la Escritura, donde damos la exposición. Entonces, nuestra fe es el contenido tenemos más fe en el contenido de la predicación. Observen lo que dice Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículo 8 y 9. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es la palabra de fe que predicamos, Pablo? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces,
si no hay fe en la iglesia, hermanos, ¿cuál es tu contenido? ¿Qué es lo que tú y yo creemos cuando predicamos, cuando escuchas una predicación o cuando yo predico? Es emocional, estamos vacíos. Hermanos, y déjenme decirles, cuando no hay una fe salvadora, muchos de los que están sentados no están entendiendo la predicación. Están esperando que termine, está siendo aburrida o no está afectando tu vida. El asunto es que la iglesia madura, la iglesia que muestra signos de madurez y que es vital, tiene una fe salvadora, una fe que va a unificar, una fe que nos va a llevar al entendimiento continuo de las doctrinas que predicamos en la iglesia. ¿Se dan cuenta? Por eso es que escuchas a muchos decir, esta predicación actuó en mi vida. Y muchos salen y preguntas, ¿qué se predicó? ¿Y qué te dicen? ¿Qué predicó? Hermanos, una iglesia madura tiene fe en las convicciones de lo que hablamos y lo escucha y lo entiende, ¿no es cierto? Y al que puede, dice, además nos orienta, hermanos, nos orienta, porque observen Romanos capítulo, ya que estamos en Romanos 10, Romanos 16, 26, observe, la fe nos orienta a todos, aquí en la iglesia, dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio, es una doxología, y a la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestada ahora y que por la escritura de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes. ¿Para qué? Para que obedezcan a la fe. Nos está orientando a todos, hermanos. Todos debemos obedecer ¿a qué? A la fe. ¿Qué es la fe, hermanos? Es un don de Dios. ¿Y la fe, como definición, qué sería? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. ¿Quién sabe lo que se espera? La certeza de lo que se espera, hermanos, son cosas sobrenaturales y espirituales. Y la fe para otros hombres es, yo espero que me vaya bien y que tenga estos recursos y que mis cosas se arreglen. No. Romanos dice, la certeza de lo que se espera, que es que un día Cristo venga por nosotros, que un día nos levante de entre los muertos, que un día estemos ante Él, ante la mesa sentados con Dios mismo, que un día gobernaremos en un milenio, y un día la vida eterna, cielos nuevos, tierra nueva. Es la certeza de lo que no podemos ver. Esa es mi fe, y esa fe debe caracterizar a esta iglesia. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que hace una iglesia madura. Pero si tú sales de la iglesia con una fe tan limitada, tan pobre, ¿no? ¿Tu fe dónde está? Estás apurado por salir y pensar en la semana en cómo vas a progresar. Pero la fe es la certeza de lo que se espera. ¿La convicción de qué, hermanos? Y tú quieres palpar el mundo. Yo decía esta mañana a los hermanos, el mundo quiere comprobación. El mundo quiere que si no existe, si no se ve y si no es comprobable, no podemos tener fe en eso. Pero la definición de fe en la Biblia es la convicción de lo que no se ve. ¿Te das cuenta? No podemos ver, pero en términos espirituales sabemos y creemos por fe, al igual que Abraham. ¿Recuerdan a Abraham? Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Y qué decían todos los que iban atrás de él? Sí, Abraham, vamos, todos creemos. ¿Qué piensas? Seguramente lo tiraban, ¿por qué? Por loco. Pero esta iglesia, hermanos, seguramente tus familiares, tus amigos te han dicho, ¿qué haces ahí dentro? ¿Cómo es posible que creas eso? Esta iglesia está o debe estar caracterizada por una fe, primero, salvadora, y segundo, una fe que continúa y cree y está convencida en todo lo que la Biblia nos ha declarado que va a acontecer y va a suceder. No en que si ponemos fe vamos a tener más recursos o que vamos a estar sanos, ¿no es cierto? O que vamos a tener sanación todos nosotros, porque si eso fuera, hermanos, no habría muerte en esta tierra. Todo el mundo estaría sano. Entonces, ese es el asunto, hermanos. La fe nos orienta a todos como iglesia. Entonces, la fe se convierte, si te das cuenta, en la relación entre la iglesia y quién. La iglesia somos nosotros. La fe se convierte en la relación entre la iglesia y Cristo y Dios. Esa es la relación de fe, hermanos.
¿No es cierto? Obviamente entre nosotros está esa relación, compartimos la unidad en fe, nosotros estamos aquí por fe, estamos viviendo en unidad por fe, ¿no es cierto? Nos decimos hermanos por fe, creemos en un mismo Padre por fe, creemos en un mismo Espíritu por fe, pero esa relación es una relación entre Cristo o entre Dios mismo y nosotros, la iglesia, por fe. Debemos ir aumentando en el conocimiento de esa fe. ¿De acuerdo? ¿Y cómo incrementas el conocimiento de esa fe como iglesia? En la mañana lo oíamos, hermanos. ¿Cómo lo incrementas? ¿Crees que lo incrementas teniendo una Biblia ahí guardada, polvosa? Necesitas oír la voz de Dios, entender qué es lo que Él dice e ir por fe en muchas de estas cosas. Pongo un ejemplo, no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos va a dejar soportar. ¿Qué piensas? Oh Señor, ¿por qué pones eso en la Biblia si yo ya no aguanto más? ¿No es cierto? ¿Quién ha dicho eso? Esto de mi matrimonio es imposible, no voy a poder hacerlo. El verdadero creyente maduro en la iglesia va a decir, sí Señor, esto está tan duro, es tan difícil, es tan complicado, pero Dios, gracias, porque la carga que tengo es la necesaria que tú has puesto. Y me has prometido que vas a dar, ¿qué? La salida juntamente con esta prueba. Ahí está el verdadero creyente, hermanos. Ahí está la verdadera iglesia madura. ¿Has oído a un hermano desanimando a otro hermano? ¿No? Dentro de la iglesia. Es triste. Alguien que desanima, que pone su fe humana y la quiere trasladar a otro creyente humanamente. La iglesia debe caracterizarse, hermanos, en observar de mejor forma la predicación doctrinal. ¿No es cierto? Si tú tienes fe, vas a ir dándote cuenta, es verdad, aquí es donde el Señor está prometiéndome a mí tantas y tantas cosas. No te fatigues de su corrección, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Oh Señor, no tengo fe para eso. Pero ahí está, hermanos. Entonces tenemos que estar desarrollándonos, creciendo en esto. Una vez que pasa esto, cuando esto sucede, vas a observar de mejor forma tu lectura diaria, la predicación, los estudios, los mensajes aparte que tú tienes, porque en fe estás creciendo. Y luego lo que va a pasar es que vas a poder aplicar, con ese tipo de fe, vas a poder aplicar esa fe a las crisis personales. Vas a poder aplicar ese tipo de fe en tu familia, en tu hogar. Vas a poder aplicar este tipo de fe en tu desempleo o en tu enfermedad. ¿Te das cuenta? Ahora sí lo podrás centrar en cada una de esas áreas. Hermanos, yo creo que en muchos de ustedes, bajo consejería, hemos hablado, hermanos, y parece, muchos de ustedes probablemente han contestado sí y otros probablemente han contestado no. Es muy complicado, ¿no es cierto? Pero cuando comprendes la verdadera fe, ¿qué sucede, hermanos? Vas a poderlo practicar en cualquier área de tu vida. ¿De acuerdo? Hermanos, esta iglesia debe mostrar esta característica de madurez. Colosenses capítulo 2, en cuanto a la fe, Colosenses 2, 5 al 7 dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden. Y observen lo que Pablo observaba de los colosenses. No solo el orden y la firmeza de vuestra fe, ¿en quién? En Cristo. Observo la firmeza de vuestra fe. Estoy observando que ustedes no se han roto, están firmes en su fe. Hermanos, que esta iglesia esté firme en su fe también. ¿De acuerdo? Número 2, hablando de la esperanza. La esperanza. Tito capítulo 3, versículo 7 dice, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Somos herederos conforme a la esperanza. ¿Quién de ustedes tiene una esperanza?
Bien. ¿Quién más? Unos cuantos, ¿no? ¿En qué tienes esperanza? ¿No es cierto? Importante, hermanos. La Biblia, hermanos y amigos, es un libro de esperanza. No sé si usted has dado cuenta de esto. Porque contiene ingredientes, por decirlo así, contiene puntos o cosas que agregan certeza a las promesas de Dios. La Biblia es un libro de esperanza. ¿No es cierto? Desde que abres la Escritura, tú ves cuando Adán y Eva cayó, ¿qué pasó? Hay esperanza. En un grave asunto que nos afecta hoy en día, hay esperanza. El pueblo se corrompió. Noé fue instruido por Dios para construir un arca. ¿Y qué pasó? ¿Hubo qué? Esperanza. Y después le da promesas a Abraham, y le da promesas a Josué, y le da promesas, ¿y hay qué? Esperanza, hermanos. Entonces la Biblia es un libro de esperanza, contiene todas las promesas de Dios, lejos. A ver, cuando hay esperanza, y tú dices, un día voy a ir al cielo. De hecho, a veces avergüenza mucho eso, ¿no es cierto? Voy a ir al cielo porque Dios me lo prometió. Y otros allá afuera. Pobre hombre, pobre mujer. Eso es terrible, ¿no es cierto, hermanos? Por eso es fe y esperanza. ¿Sabes por qué? Lejos de avergonzar a los que tenemos esperanza o esperamos en Cristo, lejos de avergonzarnos, va a fortalecer nuestro conocimiento, ¿no es cierto? En lugar de avergonzarme, me fortalezco porque sé que tengo la verdad frente a mí. Porque Dios ha hablado y me está comunicando esta verdad, ¿no es cierto? Romanos capítulo 2, capítulo 5, el versículo 4 al 6 me muestra esto, hablando que la paciencia produce la prueba y la prueba esperanza. Versículo 5, y la esperanza, ¿qué dice? Vayan todos a Romanos capítulo 5, versículos 4 al 6. ¿Qué dice? Y la paciencia prueba. ¿Y la prueba qué? Esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué la esperanza no avergüenza? ¿Cuál esperanza? Bueno, hay muchas cosas que esperamos, ¿no es cierto? Hay muchas cosas en las que confiamos por fe. ¿Se dan cuenta? Entonces la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios, ¿qué dice? Ha sido derramado ¿en dónde? En nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu que ahora, ¿en dónde está? En nosotros está morando el Espíritu que nos fue concedido, porque Cristo, cuando éramos, ¿qué? Débiles en su tiempo, murió por los impíos. ¿Quién no se fortalece en estas verdades, hermanos? ¿Quién de ustedes no era un impío antes? Y hoy tenemos una gran esperanza. Dios en su amor derramó en nuestros corazones todo su amor, envió al Espíritu Santo y ahora tengo el poder del Espíritu que me lleva a tales convicciones. En lugar de avergonzarme, ¿qué hace esto? Fortalece. Por eso, hermanos, a Pablo lo tiraban de loco. A Pedro lo tiraban de loco. Al Señor Jesucristo le decían incluso que eran mismas obras satánicas y lo tiraban como un loco, ¿no es cierto? Pero ellos en la verdad, ¿qué más? Se fortalecían y crecían y crecían. Y ahí están los grandes titanes de la Biblia, incluyendo a nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo. La esperanza, hermanos, imprime a la vida diaria de la iglesia el énfasis de la fe y nos deja ver el llamado de Dios. La esperanza hace que todos nos unamos, hermanos. Por eso Efesios 4:4 dice, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis llamados también a una misma ¿qué? Vayan todos a Efesios 4:4 para que lo vean, hermanos. Si no van a decir, este hermano nos está diciendo cosas que no vienen ahí. Un cuerpo. La esperanza imprime vida, hermanos. Entiendan esto. Hay esperanza y por eso estamos aquí. Cuando hay esperanza, dice Efesios 4:4, que somos ¿qué? Un cuerpo. ¿Qué más? Un espíritu. Como fuisteis también llamados ¿a qué? A una misma ¿qué? Esperanza de nuestra vocación es ser discípulos de Cristo, ser cristianos.
¿No es cierto? Entonces fuimos llamados a una misma esperanza. La esperanza nos une, hermanos. Tu esperanza debe ser mi misma esperanza. Lo que yo espero es lo que tú debes esperar. La diferencia entre la vida de esperanza de la iglesia y la mundana o la vida de esperanza del mundo es tal, hermanos, que el Nuevo Testamento describe este tipo de diferencia y dice que el mundo vive sin esperanza. Es tan relevante la esperanza que tenemos los cristianos y la que tiene el mundo, que la misma Biblia lo escribe y dice que solamente, hermanos, los que no tienen esperanza están en la tierra. Efesios capítulo 2, versículo 12 dice, en aquel tiempo, ¿lo tienen todos? Vayan. En aquel tiempo, ¿en cuál tiempo estabais sin Cristo? Hablando a los efesios, ¿no es cierto? A aquellos efesios que no eran salvos, pero que ya habían sido salvos en Cristo. Y les recuerda, en aquel tiempo, y te llega un recordatorio a ti, por cierto, ¿no es cierto? En aquel tiempo estabais, ¿cómo? Sin Cristo. ¿Alejados de qué? De la ciudadanía de Israel y ajenos a qué? A los pactos de la promesa. ¿Y cómo estaban entonces en esa tierra, en ese mundo, terrenalmente hablando? ¿Cómo estaban? Sin, y subrayenlo ahí, sin esperanza, y observen, esto es preciso, y sin Dios, ¿dónde? En el mundo. Digo, eso no es para los efesios de aquel primer siglo. Me parece claro que la Escritura nos está hablando de este mismo tiempo contemporáneo. ¿Dónde está la esperanza de los hombres hoy? No me digan el partido, no digan. Es una iglesia. ¿Dónde está la esperanza de los hombres, hermanos? Hoy debemos gritar a voces que la esperanza está en Cristo, hermanos. Este mundo está sin Dios en él. Esto es una tragedia. Y siéntete privilegiado de saber que tú perteneces a Cristo y que ahora tienes esperanza. En esta iglesia queremos que todos puedan ver que hay madurez en la fe y en la esperanza. ¿Se dan cuenta? Ahora bien, la esperanza, hablando de la esperanza inyecta paciencia a la iglesia. ¿Quién es paciente aquí? ¿Quién se desespera con una familia o con otra? Ya empiezan los matrimonios a verse uno al otro. La esperanza inyecta paciencia a la iglesia, hermanos. Observen, primero a los tesalonicenses. Vayan todos. No quise poner todos estos versos, son demasiados. Primero a los tesalonicenses, capítulo 1, en el versículo 3. Observen. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor, ¿y qué? Y de vuestra ¿qué? Constancia en la esperanza, ¿en quién? ¿Eran constantes los tesalonicenses en su esperanza? ¿De qué se acordaba Pablo, hermanos, y sus colaboradores? De la constancia en la esperanza, ¿en quién? En Cristo. Nosotros debemos vivir constantemente en la esperanza prometida, ¿no es cierto? En nuestro Señor Jesucristo. Trae paciencia a la iglesia, estamos constantes. Aquel que se desespera, ¿por qué? ¿Por qué es? Porque su esperanza, ¿en dónde está? No funciona. No funciona esto. ¿Qué voy a hacer? Ya, lo hago mis cambios, hago mis propios ajustes, lo voy a arreglar a mi propia manera, ¿no es cierto? Y no estoy diciendo que no lo tengas que hacer. De hecho, tenemos que actuar, ¿no es cierto? Hay que hacer cosas, hay que hacer cambios, hay que actuar. Pero debe ser una constancia en la esperanza que tenemos en Cristo. Si aún no se ha dado la oportunidad, debemos esperar en el Señor. Debo seguir siendo ¿qué? Constante, paciente, ¿no? La esperanza no solo trae paciencia, también trae consolación a la iglesia. Observen más en el capítulo adelante, en capítulo 4 de Primera a los Tesalonicenses, trae consolación a la iglesia, la esperanza. Versículo 17 dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, observen esto es precioso. Los que vivimos, los que hayamos quedado, decía Pablo a los tesalonicenses, seremos ¿qué? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes, hablando del arrebatamiento. Seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para recibir al Señor ¿en dónde? En el aire, y así estaremos siempre con Él. Señor, ¿te trae consolación esto o no?
¿Hay problemas en esta tierra, hermanos? Sí. Un día el Señor va a venir. No sabemos cuándo, tal vez pasarán 1000, 2000, 3000, 5000 años más. Un día, 2 semanas, un año, no sabemos, pero la esperanza nos dice, las promesas del Señor que traen esperanza a nosotros, nos dicen que un día Él, ¿qué? Va a venir. ¿Te consuela esto? Sí, es consolador. La esperanza trae consolación. Pero ¿quién quiere, en lugar de partir en las nubes, quién quiere correr y gritar por arreglar sus asuntos, sus enfermedades? No es así, hermanos. La esperanza no solo trae paciencia, consolación, la esperanza nutre con los elementos propios de la vida de Dios. Observen Tito capítulo 1, versículo 1 y 2. Tito 1, versículo 1 y 2 dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, ¿qué? Hablando de los elementos propios del ser de Dios, en la esperanza de la vida eterna, la cual, ¿qué? Dios, que no miente, prometió. ¿A quiénes, hermanos? ¿Desde cuándo? Desde antes de los principios de los siglos. ¿Cuál esperanza? De que Él va a darnos vida eterna. ¿Se dan cuenta? Entonces, la esperanza, hermanos, en los creyentes abunda en la confianza de las cosas futuras. Es interesante esto, ¿no? La esperanza abunda en la confianza que tenemos de las cosas futuras. ¿Cuáles son las cosas futuras? Solamente las hemos oído, quienes hemos leído la Escritura, y solamente los que tenemos fe en el Señor las creemos, y solamente los que hemos leído y tenemos esa fe en el Señor por el Espíritu, las tomamos con tranquilidad, con paciencia, y nos consolamos en ella, porque ¿quién lo prometió? Dios. ¿Se dan cuenta? No surgen de informaciones de hombres, de información poco fidedigna de hombres. Estas palabras, dice Tesalonicenses, es Dios quien no miente. Son palabras de Dios. En la Biblia hemos encontrado el significado de la historia, ¿no es cierto? Ahí vemos toda la realidad, qué significa la historia, de cómo Dios actúa, cómo es su fidelidad para cumplir cada promesa. En la Biblia lo vemos. Entonces, en la Biblia, como iglesia, debemos encontrar esperanza. ¿De acuerdo? Entonces, esa iglesia debe caracterizarse por fe y por esperanza. Mucho de lo que hay en nuestra vida como iglesia, debe caracterizarse fe y esperanza. Y por último, primero a los Corintios, híjole, ya voy en 95%, hermanos, me preocupa. Por último, amor. Primero a los Corintios 13:13. Y ahora permanece, ¿qué? Les decía que la Biblia habla constantemente de estos atributos teológicos, ¿no es cierto?, importantes para la iglesia. Y ahora permanece, ¿qué? La fe, la esperanza, ¿y qué? Y el amor. Estos tres, pero mayor de ellos, ¿cuál es? El amor, hermanos. La fe y la esperanza. ¿Por qué será mayor el amor, hermanos? ¿Por qué la esperanza y la fe no toman la preeminencia del amor? La definición de amor es la propia persona de Cristo, la propia persona de Dios, el ser de Dios. Pero la fe y la esperanza, hermanos, toman otro nivel, porque la fe y la esperanza van a quedar ya en el pasado. ¿Por qué? Porque su propósito, ¿en dónde se va a cumplir en toda su plenitud? La fe, ¿en dónde? En la presencia del Señor, en el cielo. Todo se va a cumplir ahí. La fe, todo lo que yo creía, la convicción de lo que no veo, y todas sus promesas, ¿dónde se cumplen? Estando con el Señor, ¿no es cierto? La esperanza, ¿dónde se va a cumplir? De que me va a levantar de entre los muertos, ¿dónde se va a cumplir? En la presencia del Señor. Pero la fe, pero el amor, hermanos, que es la virtud, como les digo, la virtud que definida por Dios mismo, el amor es eterno. El amor va a permanecer, ¿cuándo? Porque Dios es amor. ¿Te das cuenta? Por eso es que el amor es mucho más preeminente. 1 Juan capítulo 4, versículo 8. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama, ¿qué dice? No ha conocido a quién, a Dios, porque Dios es
¿Qué tiene que hacer esta iglesia, hermanos? ¿Qué tiene que hacer? ¿A quiénes? Obviamente a Dios. Obviamente a quién más. A tu prójimo, tu esposa, tu esposo, tus hijos, las mismas familias de la iglesia, mismos familiares, ¿no es cierto? El cielo será el lugar para la expresión de nada más que amor perfecto, hermanos, de Dios y toda su creación de los que somos redimidos. Ahí vamos a estar todos nosotros. Ahí va a estar todo el amor permanente. Ahí va a estar el concepto de amor entre nosotros, hermanos. Pero mientras estamos aquí en la tierra, ¿qué debemos hacer, hermanos? Amar. ¿Qué piensan? ¿Debe caracterizarse esta iglesia por amor? Por supuesto. Y doy gracias a Dios que muchos de ustedes, hermanos, muestran amor a su prójimo, a sus propios hermanos, a su propia, porque somos familia, hermanos. Tú eres mi familia, yo soy tu familia, y nos debemos mostrar amor, nos debemos respetar, nos debemos ayudar a amar. La palabra amor, hermanos, es bien conocida y parece que no necesita que estemos explicándola. Hablamos del amor, cantamos del amor, muchos se casan por amor. Vimos que Martín pidió la mano de Evelyn, ¿no es cierto? Por amor, seguramente. Pero ¿a qué nos referimos o a qué se refiere la palabra amor en este sentido? El amor que está aquí, a la pasión de sentimientos eróticos, a los afectos entre amigos. ¿Nos referimos a eso? ¿O a qué nos referimos, hermanos? Exacto, nos referimos a una cualidad que no está fundada en las emociones. ¿Se dan cuenta de esto? Sino a una expresión de la voluntad, ¿no es cierto? Como lo encontramos ahí en 1 Corintios capítulo 13. Es una expresión de voluntad. Veámoslo de esta manera, hermanos. El amor es la encarnación de la vida de Dios. Ese es el amor. Tiene permanencia ese amor. Es permanente, no cambia. Está caracterizado por Cristo. Cristo de tal manera amó que Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo. Tiene permanencia. Ese amor no va a cambiar. En Jeremías 31:3 dice: Jehová se manifestó y me hace ya, a mí ya hace mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado. Hablando a su pueblo. ¿Desde cuándo le ha amado? Eternamente. ¿A quién ha amado a su pueblo? ¿Quiénes somos su pueblo? Obviamente en el contexto era el pueblo judío, pero ahora el Señor, junto con el pueblo judío, estamos nosotros. ¿Y a quién ama eternamente, hermanos? A todos nosotros. Y el amor del Señor no solamente es permanente, sino también es constante. Observen Romanos 8:39. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar ¿de qué? Del amor de Dios que es ¿en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces el amor de Dios es constante, hermanos. No hay manera de que se limite. La Escritura dice que Dios nos ama y que Dios da. Entonces de esa misma manera nosotros lo debemos hacer. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios nos ama y aún siendo pecadores, ¿qué hizo? Dio. ¿A quién? A su Hijo para morir por nosotros. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros, hermanos, en la iglesia? Amar. Nos debemos caracterizar por fe, ¿no es cierto? Por una fe con convicción y por este amor tan grande que habla aquí la Escritura. Dice también que los hermanos deben hacer lo mismo en 1 Juan capítulo 4, versículo 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos, ¿quiénes? Unos a otros. Unos a otros. ¿Quién ama a los de esta fila? O díganle a esta fila: párense, a los que no amo, pásense de este lado. ¿Esa es una iglesia madura? La iglesia madura, ¿qué dice? Yo amo a todas estas personas. Y eso no significa que ellas puedan ser perfectas, ¿no? Tienen sus pequeños detalles, ¿no? Pero soy mandado a amar unos a otros, tal como Cristo me ama a mí con todas mis deficiencias.
Sin amor, la iglesia se destruye, hermanos. ¿Por qué? Porque está negando el sentido por el cual Dios creó la iglesia. ¿No es cierto? Cristo murió por su iglesia. Y al no amarnos estamos negando ese sentido. ¿Te das cuenta? En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esta es la iglesia. Efesios 2, versículo 22. Sin amor en la iglesia todo es falso, hermanos, y aparente. Si no hay amor en la iglesia, estamos viviendo en falsedad y estamos viviendo en apariencia sin Dios. El amor lo que hace, hermanos, es reunirnos, es cambiarnos, es darnos vida. Eso es lo que hace el amor. Es el alimento del testimonio y la base del edificio de Dios. El amor, hermanos. Alguien dijo, y aquí termino, alguien dijo que el amor mira por el telescopio, la envidia por el microscopio. ¿No es cierto? Nosotros debemos mirar ampliamente el amor y no estar con un microscopio tratando de observar lo mínimo que no nos gusta de las demás personas. Nosotros no vivimos porque respiramos, hermano. No vivimos porque tengo latidos del corazón. Nosotros vivimos porque fuimos amados. Así debemos amar nosotros. Fe, esperanza y amor son los elementos que la iglesia sana debe contener. ¿Tú los tienes? Vale la pena preguntarnos. ¿Tú los tienes? Señor, ayúdanos a entender si estos elementos de los cuales la Escritura nos llama constantemente, Señor, nos menciona constantemente, existen en nosotros, Dios. Si el Espíritu está y hemos creído en Ti por fe verdaderamente, seguro, Dios, que Tú vas a estar desarrollando cada uno de estos elementos. Ayúdanos a tener una convicción, Señor, santa en Ti. Una fe y una esperanza que va acrecentando nuestro conocimiento de Tu persona, Señor, nuestro conocimiento de Tu palabra y la aplicación de ella hacia nuestras vidas. Y Señor, dentro de esto estará el amor que va a permanecer para siempre, puesto que un día estaremos en Tu presencia y veremos, Señor, cara a cara el verdadero amor, la misma presencia del amor frente a nosotros. Señor, ayúdanos como iglesia a honrarte en estas áreas y que la gente que no tiene a Cristo pueda, Señor, convencerse de que no hay falsedad en Tu palabra, sino que somos llamados, Dios, a ser una iglesia madura, a dar testimonio a otros. En Cristo te pido esto, Señor, y te agradezco. Amén.